Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender lo que ahora estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía que él lo iba a entregar, y por eso había dicho: No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. En la Eucaristía vespertina del Jueves Santo, la Eucaristía también llamada de la Cena del Señor, donde se recuerda la institución de la Eucaristía como el sacramento principal de la Iglesia, en esa Eucaristía también se recuerda tradicionalmente y se representa o se representaba hasta el año antepasado, porque ha sido suspendido ese gesto durante la pandemia, se recuerda el momento en que Jesús lava los pies a los discípulos. Un recuerdo singular, porque cuando uno revisa los evangelios, los primeros evangelios, los así llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y cuando uno recuerda también, revisa el recuerdo que San Pablo tiene de lo que ocurrió en la última cena y lo transmite en la primera carta a los Corintios, no aparece registro de esta escena en particular. Recordamos las palabras de Jesús sobre el pan y sobre el vino. Recordamos el, podríamos llamar, testamento del amor que inaugura la Eucaristía y que transforma la Pascua judía en nuestra Pascua, en nuestra celebración, el paso de Jesús por la muerte a la resurrección. Sin embargo, Juan, el cuarto evangelista, recuerda este gesto, ya casi al final del siglo I. Recuerda este gesto que llama profundamente la atención porque es un gesto incómodo. Los discípulos, se nos dice en el texto, se sintieron incómodos, especialmente Simón Pedro. ¿Cómo el Señor, que además estaba presidiendo la mesa de la última cena, cómo él se despoja de sus vestiduras y se pone a lavar los pies a los discípulos? Es un gesto incómodo porque el gesto del lavado de pies
existía en el mundo de Jesús, existía en el mundo antiguo, pero era un gesto que lo realizaban los más bajos esclavos de las familias adineradas, especialmente en el mundo romano. Había un esclavo, el menos considerado de la casa, que efectivamente tenía por oficio que lavarle los pies a los visitantes de esa casa, de manera que pudiesen entrar limpios del polvo del camino, descansados de la suciedad del día, a la casa a cenar. Pero era el último de los esclavos. Y esto se hacía llegando a la casa. ¿Por qué Jesús, podríamos preguntarnos, escoge este gesto y además lo hace cuando ya está sentado a la mesa? Es decir, ya ha dejado claro que Él está presidiendo esa comida con toda la solemnidad que esa comida va a significar para esos discípulos, para esos apóstoles. Y sin embargo, ya sentado a la mesa, de pronto se pone de pie y hace el gesto del servidor. Porque, tal como dirá Jesús al final del Evangelio, quiere dar un ejemplo frente a una tentación grande que está presente y que está presente hasta nuestros días en la iglesia. La tentación de que se nos olvide de que la autoridad, de que toda autoridad en la iglesia se valida a través del servicio y no de otra manera. Que la autoridad no puede ser confundida con dignidad. Que la mayor autoridad no significa mayor dignidad y por tanto mayor distancia de esa autoridad respecto de los demás, sino que significa, al contrario, una mayor obligación de servir a aquellos que lo reconocen como autoridad. Jesús se despoja de sus vestiduras, causa incomodidad, escándalo en Pedro, pero Jesús insiste. Esto es así, esto lo voy a hacer, esto que tú todavía no lo comprendes, lo voy a hacer porque así tendrá que ser en la iglesia. Así tendrá que ser hasta que lo terminen de comprender. Uno podría preguntarse, ¿y cuándo lo comprendió la iglesia? ¿Cuándo terminó de comprender este gesto de Jesús? Y uno podría también responderse, todavía estamos en el proceso de comprensión. El clericalismo que tanto ha sido criticado y con justa razón por el Papa Francisco, justamente se asienta en una incomprensión de este gesto. Se asienta en pensar que algunos dentro de la iglesia, por el oficio que tenemos, los presbíteros, por ejemplo, no podemos servir o tenemos que ser o tendríamos que ser servidos. Tendríamos que tener algún tratamiento especial respecto del resto de la iglesia. Pero Jesús, justamente, este gesto lo hace frente a aquellos que van a tener autoridad. Lo dice frente a sus apóstoles. Ustedes también tendrán que hacer esto. Y la iglesia entera tendrá también que hacer esto respecto de los hermanos dispersos por el mundo. La iglesia se valida en el servicio. La iglesia que no aprende a servir, finalmente no sirve para nada. Empieza a hacer un tráfico de palabras bonitas, pero desprovistas de sentido, porque lo que efectivamente le da autoridad a quien ha recibido ese mandato de Jesús es su capacidad de ponerse a los pies del hermano y hacer este servicio el más pequeño, el más humillante,
este servicio que incluye la corrección, este servicio que incluye el deseo de que el otro pueda caminar cada vez mejor, cada vez más purificado, y que el otro también sea capaz de purificarme a mí, para ir haciendo en medio de la iglesia lo que el Señor quiere que hagamos. Sorprende este gesto cuando se hace también en una Eucaristía hasta el día de hoy. Nos sorprendía hasta el año 2019, que fue el último año que hicimos este gesto, que vamos a recobrar probablemente cuando acabe la pandemia. Sorprende. Uno está acostumbrado a ver al obispo, al sacerdote, al papa, en sus vestiduras sacerdotales, y verlo sentado en el lugar más alto de la iglesia. Sorprende cuando tiene que despojarse y hacer este gesto. Sorprende y es difícil de entender, pero es el camino que Jesús ha marcado para que podamos darnos cuenta de que el servicio es justamente la forma en que el Señor quiere que la iglesia crezca y llegue hasta el Rey.